arquitecto, ingresa a la Nueva Granada por Cartagena de Indias, según algunos historiadores e investigadores. Los trabajos masónicos de nuestro territorio se remontaron a 1770, mientras que para otros fue en 1774. Pero con el arribo de la masonería inglesa en los territorios de Norteamérica, esta pasó a las Antillas, especialmente a Jamaica. Fue en Kingston, un 14 de abril de 1739, cuando la Gran Logia de Inglaterra otorga carta de patente a la primera logia en Sudamérica, la Modern Lodge, número 182. Y más tarde, en 1742, nació la Port Royal Lodge, número 193, en honor a su puerto natal del mismo nombre, entonces de gran importancia para la colonia inglesa en América, y centro de operaciones contra las colonias españolas. Así, en Santiago de la Vega, Kingston y en el mismo Port Royal, otras logias, incluyendo las militares, iniciaron operaciones. La primera manifestación masónica fuera del dominio de Jamaica fue la Unión número 12 en Curazao, Antilla Holandesa, con patente emitida por la Gran Logia Provincial de Jamaica en 1774, pero en 1776 pasó a la jurisdicción del Gran Oriente de los Países Bajos. En 1742 comenzó su acción la primera Gran Logia Provincial en el Caribe, y ya en 1806 contaba con 19 logias, de tal forma que Jamaica llegó a ser el gran epicentro masónico de América del Sur, extendiéndose a los territorios continentales. Los refugiados políticos, en especial los masones de América, encontraban buen ambiente en la isla antillana, llegaban allí a buscar albergue y asilo bajo la bandera inglesa y experimentaban amplia libertad y protección. Esto tomado del querido hermano Américo Carnicel. El querido hermano Ildefonso Valdiri Silva, en su obra Historia de la Masonería en Cartagena de Indias, afirma que la primera logia con carta de patente otorgada por la Gran Logia Provincial de Jamaica en nuestro territorio fue la Britannia número 1, y de la que llegó a ser venerable maestro el inglés jamaiquino Winslow Hislop. Esta histórica logia funcionó desde 1770 hasta 1815. El venerable Winslow Hislop hizo que las logias que funcionaran entre 1808 y 1829 obtuvieran sus cartas constitutivas del Gran Oriente Provincial Masónico de Jamaica, que a su vez estaba bajo la jurisdicción de la Gran Logia de Inglaterra. Estas logias fueron el epicentro del proceso independentista de 1810, y que aún antes de alcanzar nuestra libertad, la semilla masónica germinó y se introdujo, como no podía ser menos, en las colonias españolas de América del Sur a finales del siglo XVII. Precisamente en aquella época los ejércitos tenían sus propias logias, y que gran parte de los oficiales eran masones, situación que ocurría tanto en el ejército del rey como en el ejército libertador. Es el caso del general Pablo Murillo, comandante de la expedición de ultramar de 1814, gobernador y capitán general de Venezuela, conde de Cartagena, marqués de la Puerta, que tuvo bajo su mando al capitán Pío Pita Pizarro, quien era el enlace entre el general Murillo y las sociedades masónicas. No es de extrañar entonces que con el ejército pacificador también llegara la masonería a nuestras tierras, pues Carnicel anota, abro comillas, que con arribo a Caracas del ejército expedicionario español al mando del pacificador, teniente general Pablo Murillo, el 11 de mayo de 1815 hasta junio de 1821, fecha en la cual permanecieron allí los españoles. Es posible que se hubiera fundado una logia en la misma ciudad por los oficiales españoles de la expedición de ideas políticas liberales, cierro comillas. Cuando Murillo llegó a Santa Marta el 12 de julio de 1815, en 46 naves de guerras, con 8.000 soldados, se asentó contiguo a las antiguas salinas que limitaban al norte de la ciudad con los cerros conocidos como Abras de Santana y que llegaban hasta Punta Bedín, rodeado de la playa del Espino, por el sur con un pequeño cerro aislado, llamado por cierto el Cerro de la Viuda. Por aquella época esas salinas producían sal de muy buena calidad.
Sin embargo, con la llegada de Murillo, también llegó la Inquisición a la ciudad de Santa Marta, y en septiembre de 1815, afirma Carnicelli, los inquisidores Juan José Oderis, nombrado por Murillo teniente vicario general del ejército expedicionario, y Prudencio López de Castro y Salcedo expidieron un edicto, el número 32, con el cual se declaraba por primera vez delito de fe el ser francmasón. En años anteriores jamás el Santo Oficio de Cartagena se había referido a los francmasones. Y es que en los dos bandos había masones. En otro caso fue el del capitán de navío Ángel Laborde Navarro, jefe de escuadra real de la Real Armada Española, caballero de Carlos III y de San Hermenegildo, almirante emérito, con contraparte del almirante José Prudencio Padilla López, comandante de la escuadra de libertadores de la batalla naval del lago de Maracaibo, ocurrida el 24 de julio de 1823. El próximo año cumple 200 años. Este marino se distinguió siempre en las guerras de independencia de América. Además fue ministro de Marina Española en 1832. Según el historiador Antonio Egea López, la batalla de Maracaibo será juzgada con una misión ideológica en la que el capitán de navío Laborde Navarro resultó ser acusado de francmasón. Dice este autor que en un informe de la época, el gaditano Ángel Laborde es tildado de uno, abro comillas, de ser uno de los hijos de la luz, más autorizado por sus grados o planchas en el rito masónico o comunero, cierro comillas. También se le califica de incansable apóstol panegrista del inicuo sistema. Se decía que hizo resplandecer más que nadie la filantropía cosmopolita que distingue a tan virtuosa corporación, la masonería, y se le consideraba partidario de la francmasonería universal, la cual ejercía incluso con los independentistas, que además se le acusó de ello, de que Laborde era partidario de la independencia y detestaba el trono y a la religión. El redactor concluye diciendo que el origen de todas las desgracias han sido las sociedades masónicas, en el caso de las españolas, obviamente. Aduce que en Curazao existe un club de masones y comuneros donde Laborde celebró la derrota de Maracaibo. En aquellos tiempos Santa Marta tenía un movimiento comercial con extranjeros que visitaban la ciudad con sus mercancías, y en todo caso para los años 1819 y 1820 el gobernador de la provincia de Santa Marta, mariscal de campo, don Pedro Ruiz de Porras, rinde al virrey de Santa Fe sobre el movimiento de barcos en la bahía de Santa Marta. A lo que me refiero es que había bastante movimiento en aquella época en Santa Marta de comerciantes. Transcurridos algunos años de implantación de la semilla masónica del rito escocés antiguo y aceptado, sumado a la propagación y asentamiento de estas obediencias en nuestro territorio, que se inicia con las logias de adopción y militares, en el caso particular de Santa Marta con la creación de la respetable Logia Filantropía Granadina, 1833, cito a Carnicelli, y en Riguacha la respetable Logia Filantrópica Riguachera, 1833, bajo la égida del Supremo Consejo Neogranadino de Cartagena. Por aquella época, el querido hermano Felipe Roger González agrega: las logias que habían estado bajo la obediencia del Gran Oriente de Caracas resolvieron fundar un Supremo Consejo de Grandes Inspectores Generales del grado 33, que se estableció en Cartagena el 18 de julio de 1833 con el nombre Consejo Supremo Neogranadino, con carta de patente que le fue otorgada por el Gran Oriente de Francia. En efecto, en el año 1833, el Consejo Neogranadino del grado 33 le otorgó carta de patente a la respetable Logia Hospitalidad Granadina número 1, y posteriormente tuvo bajo su obediencia las logias de México, Perú, Costa Rica, Panamá y Antillas. De la respetable Logia Filantropía Granadina no encontramos más datos, salvo la anotación de Carnicelli. Sin embargo, en el archivo histórico eclesiástico de la antigua provincia de Santa Marta encontramos registros de actividad masónica, tales como
denuncias de adjuración o retractación de masones, de su pertenencia a la masonería. Por ejemplo, el hermano Manuel M. Barros Borrego se retracta, Enrique Fuentes también se retracta, Alejandro Bermúdez también adjura de la masonería. También encontramos una acusación contra el presbítero, un cura, doctor Amezquita, de ser masón. Hay una carta del obispo José Romero sobre la masonería y otros documentos sobre logias masónicas en 1868, 1872, 1887 y otros sobre la masonería en la ciudad de Ciénega de 1888. El Supremo Consejo Neogranadino de Cartagena otorgó carta de patente a la respetable Benemérita Centenaria Logia Luz de la Verdad número 46.1 del Oriente Santa Marta el 25 de octubre del año 1887. Era vulgar. El primer venerable fue don Giuseppe o José de Andrés Blanchard, genovés gribaldino, que llegó a Santa Marta junto al hermano José Garibaldi, que venían de Montevideo de regreso a Italia. Giuseppe de Andrés Blanchard desembarcó junto con su hermano Rafael de Andrés Blanchard, quienes se avecindaron en Ciénega. Además, con ellos llegó el coronel Jerónimo Costa y su hijo Giacomo Costa Colón, que se avecindaron en Pueblo Viejo. Del venerable hermano Giuseppe de Andrés Blanchard encontramos que fue un gran empresario, hizo parte de la junta directiva de la Compañía de Inmigración y Fomento, que se creó el 19 de abril de 1871 con el objeto de fomentar la inmigración a Estados Unidos. También fue conocido también fue socio con un aporte de 500 pesos en aquella época de la Compañía de Navegación por Vapor de la Boca del Río Magdalena, cuyo objetivo era establecer una línea de buques que comunicara los puertos de Riohacha, Santa Marta y Barranquilla, entrando por el río Magdalena por Bocas de Ceniza, según la escritura número 16 del 30 de mayo de 1876 de la Notaría Primera de Santa Marta. También formaron parte de esa compañía los señores Francisco Noguera, Federico Estacey, Manuel Julián de Mier, Clemente C. Cayón, Charles Howard Simmons, Miguel Abengochea y como fiscales los doctores José María Alzamora Remón y Eduardo Salazar. Casi todos eran masones, casi todos los que conformaban estas compañías eran masones. Del hermano Charles Howard Simmons, él fue norteamericano, él fue alemán, socio de la compañía Simmons y Edwards y Silla de la isla de Saint Thomas. Inició operaciones comerciales en Santa Marta en 1844, pues hizo una cantidad de obras, además fue socio de Joaquín de Mier. Y una vez pues Santa Marta pues entró en un receso económico, él se fue para la ciudad de Cali y en Cali fue asesinado, desafortunadamente. Otros miembros fundadores de la respetable Logia Luz de la Verdad fueron Pedro Antonio Infante, Francisco J. de Mier, Antonio S. García, Andrés Bermúdez, Vicente Noguera Maza, Martín Vergara, Lázaro Riascos, Antonio Noguera, Pedro C. Robles Castilla, Manuel R. Flores, Víctor R. Noguera, Francisco Mesa y Manuel Dávila Pumarejo. De algunos de ellos, pues son hermanos que vivieron hace más de 100 años y pues la historia, por eso es lo importante de escribir la historia, porque si no se nos olvida. De algunos de ellos pues encontré algunos datos muy al azar. Por ejemplo, de los primeros venerables que tuvo Luz de la Verdad, por ejemplo, el hermano venerable Antonio Zúñiga fue médico, colaboró en la fundación de una escuela de medicina que funcionó en el Hospital San Juan de Dios de Santa Marta entre 1850 y 1857. En 1911, decía él, que salieron los notables médicos y cirujanos Lucas Bravo, Agustín Bernier, Tomás Pabelló, Miguel Celestino Zúñiga, Juan B. Corbacho, Antonio J. Torregrosa, José María Torres, Andrés Labarreta y Valentín Villar. Algunos de estos médicos, cuando se graduaban, venían a la logia y se hacían masones.
Además fue secretario general de Estado del Estado Soberano del Magdalena, autorizado mediante la Ley Sexta de Fomento del 4 de octubre de 1879 por el ciudadano presidente. Fue el que firmó el contrato cuando se iba a hacer la línea se iba a hacer la compañía del ferrocarril. Él fue la persona encargada de firmar el contrato por parte del Estado. El doctor hermano Manuel Ignacio Guardiola fue médico egresado de la Escuela de Medicina del Magdalena. Este hermano, según el doctor Arturo Bermúdez, en su obra Materiales para la Historia de Santa Marta, dice que fue médico de notables sentimientos y de tal humildad que prefería que lo llamaran señor en vez de doctor. Fue natural de Cartagena, estudió en la Escuela de Medicina local y en Santa Marta, donde murió rodeado del aprecio de todos. Dejó numerosas familias y muchos ahijados de todas las capas sociales. Ocupó cargo como secretario de Educación y médico de la United Fruit Company, pero no cobraba sus honorarios particulares. Lázaro Riasco fue diputado de la convención convocada por el general José María Campos Serrano en 1879. El historiador y economista Joaquín Viloria de la Hoz también apunta: por lo general la mayoría de los comerciantes alemanes, ingleses, holandeses y norteamericanos radicados en Santa Marta eran de religión diferente a la católica o simplemente masones. Y en el pie de página de su obra dice que hace una relación de algunos masones como P. Ferguson, C.H. Simmons, M. Mathieu, C. Mitchell, J. Pinedo, M. Bengochea, A. Obregón, M. P. Vives, J. M. Campos Serrano, que es el general José María Campos Serrano, presidente del Estado de Colombia y hermano masón, y J. Alzamora y F. de Mier, entre otros. Dice que no aparecen como masones inscritos Joaquín y Manuel Julián de Mier. Además agrega, dice, y es que la condición de pertenecer a la masonería no era fácil. En esa época, pues, hablamos de 1896, fue cuando se construyó un cementerio para masones y judíos. El cementerio católico, anota Arturo Bermúdez, fue iniciado por el obispo Fraga y terminado por Sánchez Cerrudo. El Camposanto se extendía más allá de la calle Colón, es decir, la avenida Santa Rita. Lo que hoy es avenida Santa Rita, el cementerio iba hasta más allá. Y a finales del siglo XIX se dividió en dos partes: el cementerio para católicos al este y el de los masones al oeste. Al cementerio de los masones también se le llamaba cementerio de los coléricos. ¿Por qué? Así no supe por qué se le llamaba así. Se llegaba por la puerta al cementerio de los masones, se llegaba por la puerta más pequeña situada en la parte occidental. Cuando en el primer cuarto del siglo XX se inició la construcción de la calle Colón o avenida Santa Rita, la parte que perdió el cementerio se la entrega, la parte que, como el cementerio perdió la parte de la avenida Santa Rita, entonces se le entregó a la curia la parte del cementerio de los masones, ya que los masones quedamos sin cementerio. La respetable logia Luz de la Verdad 46 levantó columnas en la parte oriental de la línea del ferrocarril, que había sido inaugurada el 24 de julio de 1887, es decir, unos meses más tarde, en octubre, es cuando se levantan columnas. En una zona llamada La Coquera, donde hoy está el mercado público de Santa Marta, y el camino conocido por aquel entonces como calle de la Cárcel, es la calle esta que pasa por aquí, rodeado de numerosas fincas o rosas con árboles frutales, pastos y ganados, que se extendían desde el camino de Taganga al norte de la ciudad hasta el río Manzanares, al sur, surcado por algunos caminos de la época como el camino de Macayete, la calle de los pasajes de Agapito Guerrero, que es la hoy prolongación de la calle 18 o Cundí, y la calle Colón o calle Santa Rita, hoy calle 22 también, que franqueaba en medio de los tres cerros de Colón o Cerro Cundí, y de ello el historiador Álvaro Pino Valiente complementa que la avenida Colón o Santa Rita fue abierta a principios del siglo con maquinaria de la United Fruit Company y orientó el desarrollo hacia el sur,
construyéndose una serie de quintas hacia los años 30, emulando el barrio El Prado de Barranquilla. Esa casa la encontramos ahí en la centralita. La Logia Luz de la Verdad fue diseñada con una edificación ecléctica y simétrica, dividido en 3 cuerpos, una nave central que sirve de pórtico y 2 alas a los lados que conforman el edificio principal. El acceso está enmarcado en un jardín que ornamenta y contrasta el verde de la planta con el amarillo vermellón de las paredes de la fachada. En el cuerpo central se encuentra un portón único con un frontón curvo de forma de arco de medio punto con símbolos en la parte superior en 2 rectángulos de color rojo borgoña sobre diseños arabescos en alto relieve. Sobre estos hay 3 círculos plateados y encontramos la estrella de 5 puntas, la escuadra y el compás. En la segunda línea hay una pirámide y un triángulo con el ojo que todo lo ve. Entre ambas líneas ahí están las letras a la gloria del gran arquitecto del universo. Debajo de la segunda línea de símbolos sobre la pared sobre la pared encontramos las letras Salud, Fuerza, Unión. En los extremos del pórtico del edificio central encontramos 2 columnas arquitectónicas rectangulares que se alzan al cielo, pero sin llegar al sobradillo. Sobre las columnas se destacan 2 placas en resalto con la figura de un compás y una escuadra disimuladas con figuras arabescas en los módulos laterales del edificio, con 3 grandes ventanales en cuyo frontis se lee en la parte occidental Gran Logia, Benjamín Herrera, y en el bloque oriental Luz de la Verdad, número 46.1. Aunque hoy el edificio se encuentra simétrico, en alguna época el bloque occidental, había una puerta en medio de los ventanales. Esa parte era independiente, constituyéndose en una vivienda que fue ocupada durante el año 1973 por el querido hermano hoy en el Oriente Eterno Cecilio II Pardo Herrera y su familia, y que luego, bajo el mallete del venerable hermano Javier Sánchez Pérez, se hizo una remodelación de esa parte, resultando el salón de masticación con acceso sobre la sala de pasos perdidos. Desde el pórtico tenemos a la derecha la oficina del venerable maestro, y al fondo hay 2 talleres, el templo simbólico Eudoro Acosta y el templo escocista Bernardo Legitimo. Por esa época, con motivo de los 400 años de la ciudad de Santa Marta, el gobierno nacional le pidió la ley 55 de 1923, con objeto de elevar la tasa de impuesto de propiedad del 8 por 1000, cuyo rubro se utilizó para varias obras de la ciudad, entre ellas la construcción de la avenida del ferrocarril paralela la avenida del Libertador paralela al camino de Mamatoco, de tal forma que fue urbanizado la extensión de la calle 14 y se construyó frente al Templo de la Luz de la Verdad y el Instituto Tecnológico de Santa Marta, y media cuadra más adelante el Liceo Celedón. En la obra Historia de Frente, Arquitectura de Santa Marta de Alberto Escobar Wilson White, define particularmente las 2 zonas que se conformaron en la ciudad en aquella época. Estamos hablando de postrimería del siglo XIX. Abro comillas: la construcción del ferrocarril de la propiedad y la prosperidad económica del Banano incentivaron el desarrollo urbano y arquitectónico para comienzos del siglo XX. Estos factores dejaron una huella en el trazado urbano particular del ferrocarril, que con su curvo trayecto definió el costado norte, una periferia que fue ocupada por personas de escasos recursos socioeconómicos. En contraste, la United Fruit Company construyó el barrio El Prado, también en la periferia, pero dotado con todas las comunidades de la época. El Instituto Tecnológico de Santa Marta es un hermoso edificio de estilo neoclásico que el arquitecto barranquillero Carlos Beldemus describe, caracterizada por colosales columnas de orden corintio que soportan un establecimiento coronado con balaustradas y remates curvos. Sobre el paramento avanzan 2 volúmenes al lado y lado del eje de composición. Los planos de la fachada son almohadinados y están enmarcados por pilares laterales. El eje de simetría de la fachada está compuesto por un amplio acceso principal
En el segundo piso de la construcción se encuentra un balcón balustrado soportado por dos grandes cartelas, frente a una gran ventanal rematado por un arco con un escudo nacional en el centro. Las fachadas laterales son una fachada sencilla y el tramo correspondiente a la crujía frontal conserva la tipología de la fachada principal. Este edificio es un monumento a la arquitectura de la ciudad y fue construido posiblemente por el inglés jamaiquino Leslie, que fue masón, Leslie Oli Auboin Drum. Ese dato pues no lo pude confirmar porque no hay datos sobre el colegio, quién hizo la obra. El colegio pues fue declarado monumento nacional mediante el decreto 1929 del 24 de septiembre de 1993. Seguidamente, en la misma línea, está el Colegio Liceo Celedón, de gran significación educativa e histórica para y cuna de grandes personajes del Magdalena Grande. Fue construido a principios del siglo XIX, 1913-1936, estilo neoclásico compuesto por 4 cuerpos de 2 pisos, con corredores abiertos alrededor del patio central, alinderados en el primer piso con gráciles arcadas abiertas al exterior, con una arquitectura apropiada para el clima de la ciudad. Es un edificio simétrico. Su entrada está enmarcada en un pórtico de madera de manera de cobertizo y conduce a un zaguán. El Liceo Celedón fue diseñado por el ingeniero italiano Alfredo Camerano. Su fachada fue construida por el arquitecto Alfredo Badenes Col y construida por el ingeniero Alejandro Espejo. Su lote fue vendido por el señor Charles Gautier en 1912 al departamento, inicialmente para la construcción de una universidad, y fue declarado Monumento Nacional mediante el decreto 2529 del 17 de diciembre de 1993. Así se fue formando esta avenida, la Avenida Libertador, que nos lleva hasta la Quinta de San Pedro Alejandrino, la última morada del Libertador Simón Bolívar, que falleció, como ya sabemos, el 17 de diciembre de 1930 a las 1:05 de la tarde. Seguidamente pues tengo el cuadro de todos los venerables maestros que ha tenido esta ilustre logia. Está publicado en Pasos Perdidos y el venerable maestro pues me colaboró fue con los últimos 10 años casi. Bueno, cumplido el cometido, general. Gracias, querido hermano. Verada, querido hermano.